Hola nuevamente a todos, saludos. Vamos por esta segunda charla de este día en esta Escuela de Verano de Potencia organizada por la Universidad de Guadalajara, el CIMBESTAF. En esta ocasión vamos a escuchar una interesante plática a cargo del maestro Sebastián Loaiza Elejalde, quien nos hablará sobre un simulador con transistores electromagnéticos utilizando GPUs. El maestro Sebastián Loaiza Elejalde es estudiante de doctorado en este centro y pues nos comentará algunos de los aspectos relacionados con su trabajo hasta el momento. Muchísimas gracias de antemano al maestro Sebastián y lo dejamos para su presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su presentación y un saludo a todos los que están viendo esta transmisión. En efecto, el tema del que les vengo a hablar hoy es la simulación de transitorios electromagnéticos en sistemas de potencia utilizando GPUs. En concreto, les vengo a dar una plática acerca del trabajo que estamos realizando y del proyecto que estoy llevando a cabo, el cual pues es un simulador de transitorios con GPU. Entonces, bueno, resaltar que los asesores que me están apoyando en este proceso son el doctor Luis Naredo Villagrán y el doctor Arturo Díaz Pérez. Bueno, para comenzar quiero dar una pequeña introducción sobre qué son los transitorios electromagnéticos. Pues el estudio de los transitorios electromagnéticos es esencial para el diseño, la operación y el control de sistemas eléctricos de potencia. Allí pues se estudian fenómenos de dinámica rápida que suceden en rangos de tiempo muy cortos como lo son la maniobra de interruptores, las fallas o las descargas atmosféricas. Dándoles una pequeña introducción también, pues estos estudios se apoyan de lo que sería la simulación de fenómenos a través de simulaciones digitales, en donde principalmente encontramos dos campos de estudio, el cual es el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo. A lo largo del tiempo, el que ha predominado más en este aspecto ha sido el campo del dominio del tiempo, en donde se resalta que la formulación de programas tipo MTP pues ha sido lo predominante tanto en la industria como en lo académico. Aquí podemos ver pues algunos ejemplos de simuladores comerciales que se utilizan para el estudio y simulación de transitorios electromagnéticos. Ahora, la problemática pues que se abarca en este campo y que es lo que nos atañe ahorita es que el crecimiento en tamaño y complejidad de los sistemas de potencia está provocando que la simulación de estos transitorios electromagnéticos sea cada vez más costoso en términos de tiempo de simulación y complejidad computacional. Esto añadido a que la implementación computacional que se ha venido trabajando normalmente para el estudio de transitorios ha sido predominantemente utilizando cómputo secuencial. ¿A qué me refiero yo con cómputo secuencial? Pues, por ejemplo, todos los programas comerciales, como los que le mostré ahorita, tipo MTP, están diseñados para operar en una computadora normal y utilizar el CPU de la computadora. Esto, pues, es cómputo secuencial debido a que se corre una instrucción tras otra para resolver todo el problema. No obstante, pues en el área profesional y de investigación también se ha utilizado o se ha optado por realizar simulaciones utilizando clústeres de CPUs. ¿Sí? Esto es pues interconectar varias computadoras o varios CPUs para paralelizar ciertos procesos dentro de la simulación y así lograr aumentar o acelerar el cómputo. No obstante, pues ya lo que sería en el entorno netamente profesional, lo que se suele utilizar cuando se requiere realizar estudios eh, muy rápidos, como lo son los estudios en tiempo real, se utiliza hardware dedicado denominado como simuladores digitales en tiempo real. Estos simuladores, pues en efecto, son muy rápidos, pero al ser tan especializados, tienden a ser poco eficientes, perdón, tienden a ser muy costosos y poco flexibles, ¿sí? Esto también sumado a que el enfoque tradicional de CPU, pues a pesar de ser más económico, pues es poco eficiente cuando las redes son muy grandes. Esto ha motivado a la investigación y el desarrollo de sistemas de simulación que sean más eficientes,
que no sean tan costosos y bueno, pues también basándose un poco en lo que es la metodología del MTP. Aquí puedo resaltar algunos trabajos importantes como son los trabajos del profesor Martí, quien ha trabajado para el desarrollo de una técnica de simulación en paralelo denominada OVNI, que luego es de donde surge la técnica MATE o de Multi-Area Thevenin Equivalence, que es la que se adopta en el desarrollo de nuestro simulador. Esto pues a la fecha se había implementado únicamente en clústeres de CPU. Otros trabajos a resaltar son los trabajos que se han hecho para paralelizar los programas comerciales del MTP, donde se utiliza el desacople por línea de transmisión, tema del cual les voy a hablar más adelante, para paralizar algunos procesos dentro de la solución. Y pues también ya se ha abordado incluso el tema de utilizar para la simulación de transitorios electromagnéticos las GPUs, esto pues descomponiendo a un nivel de grado fino el problema, ¿no? Entonces el objetivo que se ha establecido para este trabajo y lo que se ha venido desarrollando es un sistema de simulación, desarrollar un sistema de simulación que sea de bajo costo y de alto rendimiento, utilizando como base para el software o el método de solución al método MATE, y utilizando como plataforma de hardware pues a la GPU, esto realizando un programa en la plataforma de computación de CUDA. En la implementación o en la versión actual de nuestro simulador ya se ha implementado lo que es el modelo clásico del transformador en paralelo, el modelo de línea ideal con parámetros distribuidos, también conocido como modelo de Bergeron. Y pues en lo que se está trabajando actualmente es en desarrollar el modelo universal de línea o el modelo ya de línea con dependencia frecuencial, pues en paralelo, para poderse implementar el simulador. Entonces, antes de continuar con lo que sería la descripción de nuestro simulador y el trabajo que he venido desarrollando, voy a dar una pequeña introducción a qué es el MTP. El MTP, también conocido como Electromagnetic Transients Program, fue una idea o un algoritmo desarrollado por profesor Dommel hacia 1969 y que es la base de todos los programas de simulación actuales en el dominio del tiempo. Su formulación se basa en tomar las ecuaciones integro-diferenciales que modelan los elementos de la red y utilizando el método de Bergeron y la regla trapezoidal, formar ecuaciones en diferencias, esto en tiempo discreto, que junto con el método nodal nos permite llegar a una formulación algebraica de la red. Esta formulación algebraica consta de unos modelos equivalentes que son constituidos únicamente por conductancias y fuentes de historia o fuentes de corriente, que a su vez pues tienen asociado a un sistema de ecuaciones lineales que aquí en forma matricial está compuesto por una matriz de conductancias equivalentes, G, unas como entradas tiene vectores de corriente, unas por inyecciones de fuentes, que notada como IF, y corrientes de las fuentes de historia como IH, para encontrar el vector de voltajes de todos los nodos de la red. Este sistema de ecuaciones lineales se debe resolver para cada paso de tiempo que se dé en la simulación y así ir construyendo nuestras señales de voltaje o de corriente que se quieren simular, ¿no? Ya en lo que sería la simulación. Entonces, la estrategia tradicional de solución del MTP consta del siguiente planteamiento. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones, eh, que visto ya en forma gráfica sería algo como esto. La simulación comienza con una fase denominada como precómputo, en donde primero se factoriza o se busca triangularizar toda la matriz de conductancias, pero en la parte donde no hay cambios o que no va a sufrir cambios durante la simulación. Esto se deja en la parte de arriba de la matriz de conductancias para dejar abajo únicamente la parte que sí va a cambiar durante la simulación y que se va a tener que factorizar durante cada delta t. Entonces, una vez ya dentro de la simulación, para cada paso de tiempo se factoriza la parte inferior y al tener toda la matriz triangularizada, pues se hace una sustitución hacia adelante y hacia atrás que nos permite encontrar todos los voltajes. Luego, a partir de esto, algunos de los enfoques que se han utilizado para paralelizar o para buscar optimizar
La solución de este sistema de ecuaciones dentro del MTP se ha basado principalmente en el desacople por línea de transmisión. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que el modelo equivalente del MTP para las líneas de transmisión de parámetros distribuidos, debido a los tiempos de viaje que conllevan las ondas de un lado al otro de la línea, para la simulación esto desacopla o despega, ¿no?, los dos nodos a sus extremos, es decir, el nodo al inicio de la línea está desconectado del nodo final. ¿Y esto qué produce dentro de nuestro sistema de ecuaciones? Que haya como bloques que pueda yo agrupar y desacoplar dentro de la solución de mi sistema. Evidentemente, el sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones disperso que encima yo puedo organizar por bloques para poder resolver estos subproblemas. Esta técnica, pues muy simple y bastante fácil de plantear, pero eh, posee algunas desventajas importantes. Aquí, por ejemplo, una es la falta de generalidad. ¿Qué pasa? Que al yo depender de la topología de la red para poder armar estos subbloques que quiero resolver, digamos, en paralelo, me puede pasar de que algunos bloques queden más pequeños que otros, otros más grandes, y esto conduzca a un desequilibrio en las cargas computacionales. Y además, pues, normalmente voy a estar limitado a la cantidad de núcleos que tenga mi CPU para yo poder ejecutar el programa. Este tipo de técnicas incluso ya están implementadas en versiones modernas de lo que sería el MTP-RB, por ejemplo, o del PSCAR, que son programas tipo MTP. Entonces, ya pasando ahora sí a nuestro método de solución, explicaré cuál es la técnica MATE, el método MATE. El método MATE fue propuesto por el profesor Martí de la Universidad de British Columbia, y en principio emplea la misma formulación numérica del MTP, es decir, llegamos o partimos de este mismo sistema de ecuaciones lineales. La idea con MATE es extender las ideas del método nodal modificado y del método de Diacoptics para yo una red grande o un sistema grande poderlo dividir en subsistemas similares a los bloques que presenté anteriormente, interconectados por enlaces, ¿sí?, cuyos enlaces pues van a tener asociadas unas corrientes de enlace. Entonces, ya viéndolo, retomando nuestra formulación algebraica, aplicando método nodal, yo puedo construir una matriz o un sistema matricial por bloques, como se observa aquí. A partir de acá, todo variable que se vea en negrita, pues va a referirse a que es como una matriz o una submatriz, ¿no? Aquí podemos ver que en nuestro planteamiento, nuestros subsistemas van a tener cada uno una matriz de conductancias equivalentes propia y que se considera, digamos, independiente de los demás. Asimismo, van a tener asociados su subvector de voltajes nodales y un subvector de corrientes, es decir, pues son como problemas independientes dentro de un problema más grande. Luego, con el método nodal, nosotros podemos crear esta estampa al final de todos los subsistemas que va a corresponder a los enlaces. Allí se van a ubicar estas matrices que se denominan matrices de conectividad. Va a haber una por cada subsistema, y estas matrices lo que me van a indicar es cuáles son las direcciones de las corrientes que circulan por los enlaces que unen a un subsistema con otro. Y luego la matriz RL, que está acá, va a ser una matriz diagonal que va a contener las resistencias equivalentes ubicadas en cada uno de los enlaces de la simulación. Finalmente también encontramos nuestro vector de corrientes, ¿sí? Este vector de corrientes va a ser el vector de corrientes de enlaces, que pues va a listar lo que sería todas las corrientes que hay en los enlaces de mi sistema particionado. Luego, si yo hago las operaciones correspondientes para triangularizar este sistema de ecuaciones, voy a llegar a lo siguiente. Nótese que aquí ya tenemos nuestro sistema en forma triangular, y a lo que llego yo es de que si yo primero resuelvo un sistema de ecuaciones reducido para los enlaces, es decir, encuentro las corrientes de enlace a partir de esta matriz y de este vector de voltajes, luego yo puedo resolver cada uno de los subsistemas en paralelo, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero, para construir mi sistema de ecuaciones reducido,
debo encontrar todos los equivalentes de Thevenin, aquí en este caso resistencias equivalentes de Thevenin, de cada uno de los subsistemas, sumarlos y construir mi matriz de resistencias del sistema de enlace. Luego para los voltajes va a ser lo mismo de manera analógica, todos los vectores de voltajes de Thevenin de cada uno de los subsistemas, los calculo, los sumo todos para poder encontrar el vector de voltajes, digamos, de entrada dentro de mi sistema de ecuaciones reducido. Y así, pues, cada uno de los subvectores, cada uno de los 10 subvectores de voltaje, en una simulación las puedo encontrar en paralelo de la siguiente manera, donde la única variable dependiente para cada uno de los subsistemas van a ser esas corrientes de enlace. Luego aquí vamos entonces ahora sí a analizar cuál sería el esquema de simulación o la metodología que se implementaría para resolver esto en paralelo. Entonces, la implementación de Made en GPU, lo cual también le da nombre a nuestro simulador, que sería Made GPU, es la siguiente. Se cuenta con 4 pasos inherentemente secuenciales que se deben resolver, pero donde se puede aprovechar el paralelismo. Esto para cada paso de tiempo delta t. Primero, debo encontrar los equivalentes de Thevenin de cada uno de los subsistemas. Esto lo puedo hacer en paralelo porque al considerar yo que mis subsistemas son independientes entre sí, pues lo puedo paralelizar, ¿no? Entonces, creo tantos subsistemas como yo quiera y encuentro todos mis equivalentes de Thevenin en paralelo. Posteriormente, construyo mi sistema de ecuaciones reducido para los enlaces y resolviéndolo encuentro las corrientes de enlace. Este es un paso inherentemente secuencial porque requiero de todos los equivalentes de Thevenin. Luego, teniendo ya todas mis corrientes de enlace, pues ya puedo volver a encontrar todos los voltajes ya finales o corregidos de mi sistema, de todo mi sistema, paralelizando para cada subsistema. Es decir, puedo agarrar para el primer subsistema, encontrar su voltaje nodal o sus voltajes nodales en paralelo al del subsistema 2 y así seguidamente porque ya tengo mis corrientes de enlace. Y al finalizar, pues ya estaría la parte relacionada a la actualización de las fuentes de historia de cada uno de los elementos para volver al principio en el siguiente delta T o en el siguiente paso de integración. Esta entonces es la metodología que se ha aplicado para el desarrollo de nuestro simulador, aprovechando pues, la arquitectura de la GPU para poder paralelizar todos estos procesos. Esto se hace pues haciendo un programa en CUDA y aprovechando que la GPU tiene una capacidad de paralelismo bastante grande, especialmente cuando se trata de cómputo numérico, ¿no? Para las pruebas iniciales que realizamos con nuestro simulador, utilizamos como red de prueba la red de IEEE de 39 buses y 10 máquinas, en donde se utilizó un paso de observación de 0.1 segundos, delta t de 50 microsegundos, y donde se utilizaron los modelos ya mencionados, bueno, modelos de generador con reactancias transitorias, transformadores utilizando el modelo clásico, y líneas de transmisión donde hay líneas de parámetros distribuidos y donde hay las líneas cortas se modelaron como circuitos pi. Aquí voy a compartir algunos de los resultados de las simulaciones, comparándolos con un programa tipo MTP, en específico con los de PSCAD, que es uno de los programas comerciales. Aquí vemos un caso de una conexión de un generador medido en un bus externo. Aquí podemos ver la conexión de otro generador. Aquí se observa el cambio de voltaje que hubo debido a la entrada en funcionamiento de un generador. Y aquí se observa una falla a tierra y posterior liberación. En general, lo que se pudo encontrar entre nuestro simulador y el simulador comercial tipo MTP es que las diferencias en las señales de voltaje que se simulan pues son entre el 1 y el 2%. Incluso hay situaciones en donde son del 0.1% las diferencias. Aquí ya vamos a estudiar cuál sería la capacidad de nuestro simulador respecto a el simulador secuencial o comercial del PSCAD. Para ello, queremos evaluar la escalabilidad que tiene nuestro simulador. Entonces, lo que se hace es escalar asimismo el problema o la misma red de prueba de triple aumentando el número de buses, desde una vez hasta 10 veces la red, es decir, de 39 a 390 buses. De esta manera,
podemos encontrar, bueno, midiendo los tiempos de simulación, podemos ver que las aceleraciones computacionales para este caso de prueba van desde 4 veces más rápido hasta unas 70 veces más rápido. Estos resultados utilizando, bueno, una GPU NVIDIA, una RTX 3080 y un Intel Core i7. De estos resultados es muy interesante observar cuál es la tendencia de mejora que tiene nuestro simulador pues, frente al simulador comercial. Aquí podemos ver que en esta gráfica lo que sería la aceleración computacional lograda con la implementación en GPU frente a la implementación en CPU. Y se observa que esta curva va creciendo en una forma casi polinomial, ¿no? Esto quiere decir que nuestro simulador es mucho más eficiente cuando el problema es más grande, ¿sí? Lo cual atacaría directamente los problemas actuales, ¿no? De simular redes muy grandes en tiempos razonables. Entonces ahora, abarcando el problema actual que se está abordando en el desarrollo del simulador, pues ya voy a hablar lo que sería el modelado de líneas de transmisión con dependencia frecuencial. De manera resumida, los modelos de línea para transitorios electromagnéticos se pueden clasificar de esta manera. Tenemos líneas, modelos de parámetros concentrados, donde se destacan lo que serían los modelos circuitos pi de parámetros concentrados. Y pues para estudios más avanzados lo que se suele utilizar realmente son la de parámetros distribuidos, donde sí se puede ver efectos como lo que serían los tiempos de viaje, las reflexiones de las ondas y demás. Dentro de los modelos de parámetros distribuidos encontramos los de parámetros constantes, donde está precisamente el modelo llamado de línea ideal o modelo de Bergeron, el cual ya ha sido implementado en el simulador, pero también tenemos unos más avanzados que ya tienen dependencia frecuencial, es decir, son líneas con pérdidas, en donde se busca simular también la dependencia frecuencial de la línea. Aquí podemos resaltar dos modelos, uno que sería el modelo conocido como JMRTI o también conocido como el modelo del dominio modal. Y por último, pues el modelo también conocido como el modelo universal de línea o el modelo en el dominio de las fases. Entonces, lo que se busca pues es implementar este último, el modelo universal de línea, que es el modelo que más fielmente recrea en la actualidad lo que sería la dependencia frecuencial de las líneas de transmisión, implementarlo en nuestro simulador. Para ello, pues voy a describir cuál es la formulación de este modelo y cuáles son las etapas de cómputo que se requiere implementar para poder simular con el modelo universal. Bueno, el modelo universal de línea, o también conocido como ULM por sus siglas en inglés, fue introducido en 1999 por Morchet, Gustafsson y Tartivi. Este es un modelo que representa fielmente lo que sería la dependencia frecuencial tanto en líneas aéreas como en cables subterráneos. Se caracteriza por tener en el análisis modal, pues representar fielmente lo que sería la dependencia frecuencial de las matrices de transformación. Esto lo mostraré más adelante. Y al igual que el modelo de Bergeron que ya mostré, también se basa en la representación de ondas viajeras, es decir, se busca llegar a un modelo que sea igual de dos fuentes auxiliares, ¿no? En este esquema se observa cómo se aborda el problema de una línea aérea, por ejemplo, en especial una línea multiconductora, donde tenemos 4 variables principales, una corriente en el inicio de la línea, una corriente al final de la línea que se representa en el sentido contrario porque se busca representar la reflexión o la corriente reflejada, un voltaje al principio de la línea y un voltaje al final de la línea. Entonces, para poder formular lo que sería el modelo matemático del modelo universal, pues se parte de las ecuaciones de línea conocidas como las ecuaciones del telegrafista. Para una línea multiconductora, el sistema de ecuaciones se conforma por un vector de voltajes, vector de corrientes, una matriz de impedancia denominada impedancia serie, que sería la impedancia a lo largo de la línea, y una matriz de admitancia en derivación, o que representa pues la admitancia desde los conductores a tierra. Si yo resuelvo para los voltajes, es decir, si yo elimino aquí, puedo llegar a este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, el cual tiene por solución estas dos ecuaciones que se observan aquí. La solución de estas dos ecuaciones, una para los voltajes y otra para las corrientes, depende
de una matriz conocida como matriz de coeficientes de propagación, la cual va a ser la raíz de la matriz Z o de impedancia y la matriz Y. Y también va a depender de una matriz o una función matricial denominada admitancia característica de la línea, que se calcula como se observa acá. Siguiendo con esta misma solución y aplicando condiciones de frontera, yo puedo llegar a conocer cuáles son las condiciones iniciales en mi línea para poder formular lo que serían las ecuaciones de onda viajera. Entonces, si yo mi solución la evalúo para el final de la línea, es decir, para una distancia igual a la longitud de la línea, y resuelvo las ecuaciones, puedo llegar a la siguiente relación, la que se observa aquí al final. En esta relación, nótese que ya tengo corrientes y voltajes para el final de la línea y corrientes y voltajes para el inicio de la línea. Por lo tanto, yo ya puedo de aquí definir dos ecuaciones. Una para el inicio de la línea, es decir, para encontrar cuál sería la corriente que entra a la línea, y una para la corriente al final de la línea, ¿no? Estas dos ecuaciones, pues resulta que coinciden con el mismo modelo equivalente visto para el modelo de línea ideal, nada más que aquí ya tenemos una admitancia característica dependiente de la frecuencia y unas corrientes auxiliares, ¿sí? Aquí una fuente de corriente auxiliar, una corriente en derivación, que van a depender también de una función matricial dependiente de la frecuencia que se le conoce como eh, matriz de propagación de línea. Entonces, nótese que para poder construir mi modelo yo necesito dos funciones de matrices o dos funciones matriciales, mi h de propagación y mi y que sería la admitancia característica. Como necesito aplicar funciones de matrices, se aplica algo que se conoce como el análisis modal o la descomposición del dominio modal. Entonces, consideremos ahora que A, ese que es el producto de Z por Y, o sea, la impedancia cero y la admitancia en derivación, es una matriz diagonalizable y que se cumple lo siguiente, donde aquí M van a ser las matrices cuyas columnas son los factores propios de A y lambda pues va a ser una matriz diagonal con los eigenvalores o valores propios de A. Partiendo de esta suposición, cualquier función de A o cualquier función de una matriz diagonalizable se puede calcular de la siguiente manera, es decir, transformándola o diagonalizándola para luego aplicarle a su forma diagonal la función en cada uno de sus elementos. Esto implica entonces que si yo quiero calcular h, que es la exponencial de mi matriz de coeficientes de propagación, pues realmente yo lo que hago es diagonalizarla con las matrices de transformación, las cuales, como mencioné, pues son matrices dependientes de la frecuencia también, y aplicándole la exponencial a los elementos diagonales de esta versión de gamma, la cual se le llama gamma modal, ¿sí? Fíjese que gamma modal ahora va a ser una matriz diagonal. Además, esta matriz diagonal o sus elementos en la diagonal se le conocen en el modelado de líneas como los coeficientes de propagación modal. Estos coeficientes están caracterizados por tener una atenuación y una fase, aquí como podemos observar. Asimismo, pues para la matriz de admitancia característica se aplicaría lo mismo, ¿no? Es decir, necesito la raíz de mi matriz de coeficientes de propagación, entonces lo que hago es diagonalizar y calcular. Entonces, resumamos ahora cómo tenemos nuestro problema. Resulta que necesito construir mi modelo, pero para poder encontrar las matrices H y YC, estoy aplicando funciones trascendentales que son muy difíciles de llevar directamente así al dominio del tiempo, que es donde yo debo hacer mi simulación. Todos estos cálculos se están haciendo en el dominio de la frecuencia. Entonces, para ello, en el ULM, lo que se utiliza es aproximar mis funciones de propagación y admitancia característica como funciones racionales. Específicamente, esto se le llama como ajuste racional dentro de lo que sería el modelo universal. ¿Esto para qué? Para que yo estas funciones racionales, que sí las puedo llevar más fácil al dominio del tiempo, me representen ya dentro de mi modelo pues unas convoluciones, ¿no? Aquí tenemos productos entre corrientes, entre admitancias y funciones de propagación, y aquí tenemos pues o lo que sería unos convoluciones. Luego, perdón, porque esto está
Voy a volver a compartir porque algo raro pasó. Ahora sí. Listo, ahora sí. Entonces, el método que se utiliza para hacer ajustes racionales en el modelo de línea universal es conocido como vector fitting. Vector fitting es un ajustador racional donde cualquier función multidimensional o matricial se ajusta con una matriz de residuos, es decir, con residuos independientes y con polos. Esto para poder llegar a una representación en fracciones parciales. Esto pues también realizándolo en el dominio de la frecuencia. Luego, ¿cómo entonces yo ajusto racionalmente mis funciones? El ajuste de YC es sencillo y directo en el dominio de las fases. Para ello, pues simplemente se le aplica vector fitting a mis muestras, ¿no? de mi función en el dominio de la frecuencia, a lo cual llego pues a una representación con una matriz de residuos, unos polos comunes para cada uno de los elementos y una matriz de conductancia cero, ¿no? Que representa la conductancia para la frecuencia cero. Luego, el ajuste racional de H no es tan sencillo como el de YC. Aquí resulta que H es una función, al ser una función de propagación, primero pues va a ser una función que va a tener incorporados los retardos de línea o los tiempos de viaje que tiene la línea multiconductora, y esto hace que sea muy difícil poder ajustar una función racional que sea de bajo orden. Para poder llegar a una función racional de bajo orden, lo que se debe hacer es precisamente estos retardos incorporados en H, pues identificarlos y extraerlos. Entonces, para ello lo que se utiliza es la descomposición idempotentes de H y posteriormente lo que sería la identificación de un retardo modal, o sea, una vez yo tengo mis modos como identificados, puedo extraer un retardo por cada modo, el cual se denomina aquí como tau i. Esto pues de los coeficientes modales de propagación. De esta manera, entonces yo puedo descomponer a mi matriz H como un idempotente que me multiplica a una función ya de propagación que se le considera de fase mínima porque ya no tiene un retardo asociado y multiplicado ya por un retardo puro. De esta manera yo, al ajustar únicamente la parte que no tiene el retardo, llego a mi ajuste racional de H. Esto implica entonces que yo debo, para poder ajustar H, debo aplicar más de un ajuste, ¿no? Es decir, un ajuste por cada grupo modal o por cada retardo que yo identifique. Ahora sí vámonos a lo que sería el modelo, ya el dominio del tiempo que implicaría nuestra simulación. Observemos en el modelo que debemos encontrar principalmente dos corrientes. La primera corriente es la corriente en derivación. Esto para ambos lados de la línea va a ser totalmente igual o analógico. Lo voy a hacer nada más como para un lado, por así decirlo. Y debo encontrar mi corriente auxiliar o mi fuente de corriente. Esto se hace aplicando precisamente la convolución de mi YC, porque era una función de la frecuencia que me la traje al tiempo, y de la misma manera aquí para mi función de propagación, multiplicado por una, perdón, convolucionado por una corriente que corresponde al reflejo, ¿no? A la onda que viene viajando en sentido contrario con un retardo. Entonces aquí, para poder encontrar la corriente en derivación, lo que se hace es lo siguiente. Reemplacemos ahora nuestro ajuste racional de YC en nuestra expresión para la corriente en derivación y encontramos esto. Podemos encontrar que estos todavía en el dominio de la frecuencia, tenemos unas funciones del dominio de la frecuencia que al aplicarle transformada inversa de Laplace, obtengo una derivada aquí para poder encontrar estos parámetros WK. ¿Esto qué quiere decir? Que llegué a un sistema en espacio de estados en el dominio del tiempo de ny ecuaciones simultáneas. Y estas ny ecuaciones simultáneas, como lo que busco es resolverlo o incorporarlo a mi simulador, resulta que las puedo resolver de manera numérica aprovechando el paralelismo. A esto es a lo que también se le conoce por ahí como pues la que serían convoluciones recursivas, ¿no? O, que se pueden paralelizar también. Para la corriente auxiliar va a ser muy similar, nada más que voy a tener más de un ajuste, reemplazo mis ajustes y voy a llegar a esta expresión. Ahora fíjese que además de tener mi expresión racional que me da la derivada, pues ya tengo también una función de retardo puro, que si me la llevo al dominio del tiempo me va a dar un retardo, ¿no? O sea, es decir,
ya voy a tener una función retrasada, que por eso mencionaba yo que la corriente reflejada va a ser esa corriente que viaja después de un tiempo. Y esto va a corresponder igual a un sistema de espacio de estados, de cuántas, de NG por NH ecuaciones simultáneas que también puedo resolver en paralelo, aprovechando la arquitectura de la GPU. En resumen, entonces, ¿qué contempla la simulación de transitorios con el modelo universal? Va a ser lo siguiente: va a haber una fase de modelado en el dominio de la frecuencia y va a haber una fase de solución en el dominio del tiempo. En nuestra fase de modelado en el dominio de la frecuencia, voy a tener que aplicar estos tres pasos. Estos tres pasos van a corresponder a lo que sería calcular nuestros parámetros o funciones en el dominio de la frecuencia. Esto es impedancia Z, admitancia en derivación, luego aplicar el análisis modal para encontrar mi YC y mi H, y luego hacerles al ajuste racional. A YC pues sería ajuste directo, H sería identificar retardos y luego hacer el ajuste. Y podemos ver que todo esto pues se va a tener que hacer únicamente al principio de la simulación, por lo tanto esto recaería como una fase de precómputo que lo puedo hacer en el CPU, ¿no? Va a ser al principio de la simulación. Y luego, pues ya con mis modelos en espacios de estados que me produce ya mis ajustes racionales o llevármelos al dominio del tiempo, pues ya llego a lo que sería la solución de diversas instancias de espacios de estados en paralelo donde sí puedo aplicar la GPU. Entonces, ¿cómo sería la integración de esto a nuestro simulador? Para ello, les muestro este esquema. Nótese aquí que vemos cuál es, de manera muy resumida, cuál es el flujo de instrucciones que se lleva en el simulador. Hay una fase de preprocesamiento donde el CPU, digamos, precalcula todo lo que serían nuestros datos que se van a enviar a la GPU para que ella trabaje con ellos en paralelo. Esto es construir mis subsistemas y demás. Y luego habría una fase ya de solución de la red donde resuelvo mi sistema de ecuaciones aplicando Mate. Entonces, ¿cómo entraría nuestra simulación del modelo universal? Pues para ello habría que tener aquí en la fase de preprocesamiento una rutina externa que se encargue precisamente de, a partir de datos de entrada como geometría, calcular lo que serían los parámetros de las líneas, aplicar los ajustes racionales y generar esos modelos de ULM que se requieren en nuestro simulador para poder simular las líneas. ¿Esto qué implica entonces? Que se propone crear o programar una aplicación que se encargue de esto, que sea un complemento en la fase de precómputo de nuestro simulador y que se encargue precisamente de esa construcción de modelos, los cuales ya durante la solución en la GPU se resuelvan como múltiples instancias de espacios de estados, ¿sí? Para finalmente, bueno, pues ya aquí sería la parte otra vez de postprocesamiento. Notes entonces que aquí es donde recae pues la tarea que debe hacer la GPU. Entonces, con base a esto, se ha propuesto también que este programa de parámetros de línea sea como un subproyecto englobando nuestro simulador eh, para poder producir un programa que también sea una herramienta de interés, una herramienta de interés académico. A esto nosotros le vamos a llamar o le llamamos el programa de parámetros de línea o parameters, Line Parameters Program. La idea con este programa es, bueno, tener una herramienta de interés académico donde yo pueda integrar los métodos más recientes del modelado de líneas, ¿sí? Todo lo que sería producir mis impedancias, admitancias de línea, aplicando los modelos más recientes, también que permite incorporar nuevos métodos al modelado y con ello poder comparar, ¿sí? Los métodos ya existentes o establecidos con nuevos métodos. Esto pues para alguien que quiera trabajar, por ejemplo, el tema de líneas. Entonces, la idea con este programa es precisamente brindar también a la comunidad aquí de nuestro laboratorio o comunidad en general una herramienta que les sirva como plataforma de desarrollo, ¿no? Para lo que sería el análisis de líneas, que es un tema bastante extenso. Aquí entonces les estoy mostrando lo que sería la versión actual, la versión 0.9 de nuestro programa de parámetros, en donde, bueno, aquí está toda la parte donde se ingresan las propiedades de los conductores. Aquí estamos listando también como una base de datos de conductores que se suelen utilizar en la industria.
Hay una parte donde se ingresa todo lo que tiene que ver con la geometría transversal de la línea, además. Em, Hay otra parte donde ya se trabaja cómo es el segmento de la línea, cuántas fases tiene, hilos de guarda, además. Luego hay una parte donde se configura la simulación, donde se ponen qué método se quiere utilizar, por ejemplo, para calcular impedancia de tierra, por ejemplo, qué método se va a utilizar para aplicar el análisis modal, por ejemplo. Eh, y por último, bueno, todo lo relacionado al ajuste racional, donde está el ajuste racional de YC, y para el ajuste de H, bueno, también lo que sería la identificación de retardos, trabajar este tema de identificación de retardos. Aquí podemos ver que el objetivo, bueno, con esta herramienta es que yo tenga como resultados de todas las fases del modelado de la línea, que no sea una caja negra como a veces suele ser en los programas de simulación que utilizamos, eh, sino contar con todo esto. Por ejemplo, aquí tenemos resultados de ajuste racional, tenemos resultados de lo que sería extracción de retardo, cuáles son los efectos en las funciones de propagación. Y bueno, pues la idea también es que la versión entonces final de este programa sea publicada por nosotros, que sea de acceso libre, para que las personas que estén interesadas en desarrollar o a investigar sobre el tema de línea de transmisión ya tengan la herramienta pues para generar sus parámetros y demás, para también incorporar métodos, decir, bueno, yo tengo un método, propongo un método que quiero comparar con los métodos ya existentes o con los que estamos nosotros incorporando al programa, pues ahí está. Actualmente, por ejemplo, lo que ya hay disponible, aquí les dejo un link al repositorio de GitHub donde estoy trabajando en mis proyectos, y ahí hasta ahora lo que tengo público es la parte de lo que sería el vector fitting. Hay una revisión que realicé vector fitting para Python, en donde pueden todos aquellos que les estén interesados en trabajar con ajustes racionales y tengan un proyecto de Python, pues pueden utilizar mi repositorio para aquello. Todo esto, pues obviamente de interés académico. Y bueno, pues finalizar diciendo que todo esto trabajo, además de tener mérito investigativo, bueno, también es un incentivo a que trabajemos pues nuestras mismas herramientas, ¿no? Como investigadores en el mismo laboratorio podemos tener herramientas de grado académico que podemos nosotros desarrollar y construir entre todos. Aquí para finalizar les dejo algunas de las referencias importantes que estuve mencionando en mi charla, y pues eso sería todo. Aquí, gracias por su atención. Aquí está mi correo, por si alguien también pues quiere comunicarse conmigo. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación del maestro Sebastián Eloísa. Tenemos tiempo para un par de preguntas, comentarios relacionados al tema de la exposición, Ujú. que son los transistores electromagnéticos utilizando GPUs, unidades de procesamiento gráfico para su solución. Eh, ¿Podría, maestro Sebastián, eh, enfatizar algunos aspectos, por ejemplo, los relacionados con la memoria que se requiere, las cantidades que puede requerir de memoria para simulaciones electromagnéticas que pudieran ser pues grandes, ¿no? Una cantidad importante de Ujú. almacenamiento de datos. En su caso, en las simulaciones que llevó a cabo, ¿de qué capacidades o memorias pudieran estar hablando en estos GPUs? Sí, por ejemplo, voy a irme aquí a la gráfica esta, que es fácil explicar acá, digamos, lo de la memoria. Ajá, Eh, la verdad que la memoria de la GPU, la GPU tiene una jerarquía de memoria propia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tiene su propia memoria, y que esa memoria además está como categorizada dependiendo el alcance. O sea, en general tiene tres espacios de memoria. La memoria que se utiliza como entrada, cuando yo le mando los datos a la GPU, se le llama memoria global. Para el modelo que ok, nosotros estamos utilizando de GPU, la capacidad de esa memoria es de 10 gigabytes, o sea, bastante, porque nosotros, por ejemplo, en el CPU requiere de la memoria del sistema, que es la memoria RAM. Generalmente ahorita computadoras pues tienen 16, 32 gigabytes.
Y, por ejemplo, si nosotros nos vamos a modelos de tarjetas recientes, como puede ser la que se está utilizando mucho ahorita para cuestiones de inteligencia artificial y demás, que es la 4090, esta, por ejemplo, tiene 24 gigabytes, ¿no? Es decir, la capacidad de la memoria global va al mismo ritmo de crecimiento, digamos, de las necesidades y es suficiente, Oh, incluso sobra para nuestra ok, aplicación. ¿Cuál ok. es el tema? Pues de que realmente cuando yo estoy aquí resolviendo mis problemas, yo no quiero utilizar todo el tiempo esta memoria global. Yo quiero utilizar espacios de memoria, digamos que se le llaman normalmente caché para los computólogos, Ok. donde sí son espacios de memoria más pequeños, en donde voy a tener que copiar mis datos a espacios donde yo pueda acceder de manera más rápida que no sea la global. Allí sí, pues sí voy a tener unos espacios más pequeños de memoria, pero debido a que la GPU es un sistema paralelo, mientras mejor yo distribuya mi problema, pues menos problemas de memoria va a tener o de cuello de botella, como se le conoce. Ok, muy bien. Eh, una cosa más, el tiempo pues se nos viene encima, pero creo que pudiera comentar un poco respecto a la programación, los lenguajes de programación que son aceptables, digamos, en este tipo de GPUs que utilizó. ¿Cuál es el lenguaje que usted utilizó y cuál sería lo más común en este sentido? Sí, no, para poder desarrollar aplicaciones para GPU que realmente sean eficientes, pues nos tenemos que ir directamente a CUDA, que es la herramienta que se tiene para estas aplicaciones. ¿Sí? Esto Ok, pues obviamente utilizando GPUs de NVIDIA. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros es construir como un ambiente en donde hay principalmente dos lenguajes. Toda esta parte que vemos aquí, todo lo que tenga que ver con el CPU se programa en C o C++, debido ok, a que es el lenguaje que, por así decirlo, se toma como base en CUDA. Luego, ok. aquí la parte de GPU, pues se programa en CUDA. Una persona que sepa lo suficiente de C o de C++ puede programar en CUDA fácilmente, no tiene tanto nivel, digamos, de dificultad. Y Ajá. ya rutinas externas, que puede ser como generar gráficas. Aquí, por ejemplo, todo el ambiente que se está desarrollando para el programa de constantes se está haciendo en Python porque es mucho más amigable y muy parecido, por ejemplo, a MATLAB y demás. Esta parte se está haciendo en Python porque no es necesario yo complicarme haciéndolo en C o en CUDA, ¿no? Entonces, eso es lo que se está utilizando. Correctísimo. Pues agradeciendo enormemente la presentación del maestro Sebastián Loaiza, vamos a dar por terminada hoy la Escuela de Verano Potencia organizada por la Unidad Guadalajara Investav. No sin antes recordarles que mañana tenemos otras sesiones y que estas quedan grabadas en el Facebook de la Unidad Guadalajara, así como en el YouTube, en donde pueden ustedes consultarlas, compartirlas con sus colegas y amigos. Y finalmente un agradecimiento a todas las personas que nos escucharon. Tiene saludos el maestro Sebastián de Argentina, de varios colegas por allá, amigos que tiene. Muchísimas gracias y los esperamos mañana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias.